vida. Usted pueda bendecir no solo su vida, sino la vida de los que lo rodean. Señor Dios Todopoderoso, extienda sus manos ahí donde está, Padre Santo. Pedimos, Señor Jesús, clamamos, Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, derramando tu poder, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, poniendo palabras, Señor Jesús, en la boca de tus siervos, Señor Jesús, para bendición de tu pueblo, Señor Jesús, para edificación, exhortación y consuelo, Padre Santo, de todos los que estamos aquí, Señor. Bendice la palabra, Padre Santo, que traiga fruto abundante para bendición de tu pueblo, para edificación de tu pueblo, Señor. Deseamos, Señor Jesús, escuchar tu voz, Padre Santo. Deseamos, Padre Santo, aprender más de ti, Señor Jesús. En esta mañana creemos, Padre Santo, que tú usas a tus siervos, Señor Jesús, para bendición de todo tu pueblo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Bendito sea Jesús en esta mañana. Hemos sentido en esta mañana la presencia de Dios. Me he estado gozando en esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar, en esta casa. Y ahora que estaba yo ahí adorando al Señor, es percibido la presencia de Dios. Es que Dios viene a este lugar. Y a veces Él viene a este lugar y nosotros lo ignoramos. Él viene a este lugar. Y Él viene a este lugar para ministrar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida, para guiar nuestra vida, para traer solución a muchas cosas. Y esta mañana, como decía el siervo también, Freddy también, Dios nos va a hablar en esta mañana por su palabra. Vaya abriendo su Biblia en Jeremías, en el capítulo 9, verso 23. Sé que Dios en esta mañana nos va a hablar por su palabra. Yo pido que usted sea paciente, concéntrese, no se distraiga, para que Dios pueda traer bendición a su vida. Jeremías en el capítulo 9, verso 23, 24. Hoy voy a hablarles en esta mañana sobre la esencia de Dios. Hoy en la mañana, la hermana que nos estaba enseñando tocó varias partes, tocó de un Dios poderoso. La pastora Dayan hablaba sobre ese Dios poderoso que viene a este lugar. Y hoy quiero hablarles acerca de la esencia de Dios. Porque Dios, vamos a ver cómo es Dios y cómo Él viene a este lugar, cómo es Dios, porque Él quiere revelarse a nuestra vida. Él quiere que nosotros le conozcamos, no solamente por encima nada más, sino que le conozcamos de veras, que podamos percibir su presencia y su gloria, que cuando lo necesitamos, Él venga a nuestro auxilio, que Él venga a ayudarnos. Amén, iglesia. Amén. Hemos orado ya, Freddy el pastor también ya oró por mí y ustedes oraron por mí. Dice así la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Si nos preguntamos nosotros en esta mañana, ¿cuántos hay sabios en esta mañana? Yo sé que hay muchos que van a levantar la mano, porque Dios llama sabio también a todo aquel que le conoce, todo aquel que anda en este camino. Pero la Biblia nos habla en Jeremías de tres personas que dice Dios hace un llamado, y Dios hace ese llamado a los sabios, a los ricos, y también hace un llamado, dice la palabra del Señor, en qué deben de alabarse. Y Él dice al valiente, en qué debe de alabarse. Y dice la palabra del Señor que una de las cosas que nosotros debemos de alabarse es en entender y conocer que Jehová es Dios poderoso. Amén. En otras palabras, las personas que tienen en su vida una buena posición, un buen trabajo,
tienen, son muy valientes, tienen posesiones. Dios llama que no ponga tanto su mirada en esas cosas, sino que ponga la mirada en Dios, que se concentre su vida en buscar de Dios, alabar al Señor. Venimos a esta casa con un propósito de exaltar su nombre, de alabar su nombre. Pero a veces venimos a esta casa, podemos sentir que estamos como amarrados, que no queremos alabar, que no queremos aplaudir. Es necesario soltarse, es necesario soltar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, soltarnos para que el Espíritu de Dios pueda traer ministración a nuestra vida. Amén. ¿Cómo es Dios? La esencia de Dios. Debemos de concentrar nuestra vida en Dios, no en nuestros problemas y situaciones de la vida. No hay una situación que Dios no pueda resolver. Repito, no hay una situación que Dios no puede resolver. Y eso lo dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia nos habla que Dios es soberano. La soberanía de Dios, veamos esto, que la voluntad divina de Dios es por encima de toda voluntad. Él siempre tiene todo bajo control. Él como creador es rey. Él gobierna sobre toda la creación. Ha asignado a cada ser viviente su lugar en el universo y la esfera de su libertad y autoridad. Si reconocemos que esto es verdad, podemos descansar en Él. Dios es soberano. Él está, su voluntad divina está sobre toda voluntad. ¿Por qué nosotros a veces fracasamos en nuestra vida? ¿Por qué a veces nosotros no vemos en realidad las cosas que debemos de verlas? Pero la voluntad divina está sobre toda voluntad. Dios quiere que usted pueda conocer su voluntad. Dios quiere tenerlo en el lugar específico para que usted reciba su bendición. La voluntad divina está sobre toda voluntad. El problema radica que a veces yo no conozco la voluntad del Señor o no quiero meterme en esa voluntad del Señor. A veces Dios quiere algo en nosotros. A veces Dios quiere que hagamos esto y no lo hacemos. Seguimos por este camino. Dios quiere enseñarnos algo y hacemos otras cosas. Debemos de conocer la voluntad del Señor, porque la voluntad divina está sobre toda voluntad. Si nosotros hacemos las cosas que no están de acuerdo al plan y al propósito de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios, no vamos a ver la mano de Dios. Yo debo caminar sobre el plan de Dios, yo debo de caminar sobre el propósito de Dios, yo debo caminar sobre los principios de la palabra del Señor, yo debo de obedecer la palabra del Señor, yo debo de ser un hombre, una mujer, un siervo, una sierva obediente, debo de creer en la palabra del Señor, yo debo de esa palabra comerla, y no solo comerla, sino vivir la palabra del Señor. Amén. Dios es un Dios soberano y la voluntad divina está sobre toda voluntad. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, no vamos a ver el sol radiante, no vamos a ver la claridad, porque no hemos penetrado en los propósitos de Dios, no hemos penetrado en lo que es la voluntad del Señor, porque Dios quiere darme el trigo y la miel, Dios quiere darme lo mejor del trigo, Dios quiere darme lo mejor de la miel. Amén. ¿Cuánto lo creen? La Biblia nos habla de un hombre llamado Nabucodonosor, y este hombre Dios le había dado autoridad, le había dado a este hombre, le había dado poder, y dice que él había alcanzado su auge muy grande, y tanto que él tuvo un sueño, y dice que él vio un árbol muy grande y alto, y ese árbol dice que era tan grande que las aves del cielo venían y hacían nido y se refugiaban en esa sombra, y ese era Nabucodonosor. De repente se escucha una voz que dice un vigilante: corten ese árbol, corten ese árbol. Pero cuando corten ese árbol, dejen las raíces, porque van a pasar 7 tiempos, donde el rocío dice
el rocío de la mañana va a caer sobre él. Y estaba hablando de Nabucodonosor. Y dice, y ese hombre se le iba a quitar su razón de humano. Iba a ser una bestia. El pastor nos estaba hablando mucho acerca de lo que es la bestia. Iba a ser como una bestia. Y dice, su alimento sea el pasto. Y dice la palabra del Señor que pasó un año. Eso lo dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 32-33. Dice que pasó un año y la palabra de Dios se cumplió. Y de repente Nabucodonosor comenzó a caminar con 4 patas. Yo iba a ilustrarlo, pero ustedes ya saben cómo es. Como una bestia. Y así caminar de 4 patas. Y dice que a comer pasto. A comer pasto. A comer pasto. A comer pasto. Y la Biblia nos habla, su mente, su razón fue quitada. Y ese hombre pasaron 7 años. Le crecieron las uñas, le creció el pelo. Imagínense cómo podía estar Nabucodonosor. ¿Cómo podría estar Nabucodonosor? Era una bestia, comiendo pasto. Hace poco vi en las noticias cristianas un pastor ahí que se le ocurrió algo, no sé, y dice que él recibió una revelación de Dios y puso a la congregación a comer pasto, porque él decía que Dios iba a sanarlo de las enfermedades. Y si usted puede meterse en noticias cristianas, ahí se va a ver al pastor y los hermanos comiendo pasto. Y lo peor de esto fue que se sanaron. Pero qué tremendo es, porque nosotros tenemos que caminar sobre los principios de la palabra del Señor. Amén. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. La Biblia es el canon de las Escrituras. Y si se predica otro evangelio, se predica otra cosa que no está aquí, no está bien. Amén, iglesia. Ese es el canon de las Escrituras, la vara. Y resulta que el pastor puso a las ovejas a comer pasto como Nabucodonosor. Yo no sé si agarró esa cita bíblica de Nabucodonosor y puso a comer ahí pasto. Y lo peor fue que se sanaron de las enfermedades. Pero la Biblia nos habla, hermanos, en el Daniel, en el capítulo 4, vean lo que dice Daniel 4, verso 34. Dice la palabra: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Me imagino yo que estaba Nabucodonosor ahí postrado, y de repente vuelve a verme, y vuelve a ver hacia el cielo. De repente, démosle la razón, ya se cumplió el tiempo. Y de repente, ¿por qué hago yo aquí? Me crecieron las uñas, el pelo, y de repente bañaron a Nabucodonosor, le quitaron el pelo, le cortaron las uñas. Y dice la Biblia que Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y dice que alabó y glorificó el nombre del Señor. Amén. Dice, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino es por todas las edades. Eso es que Dios quiere de nosotros, que seamos también adoradores, que seamos gente que venimos a esta casa, nos soltemos a alabar al Señor, a glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque al Señor hay que adorarlo. Y dice la palabra del Señor que Nabucodonosor, dice, levantó sus ojos al cielo. ¿Por qué el cielo? Porque dice la palabra en Colosenses, buscar las cosas de arriba, no de la tierra, donde está Cristo sentado en los lugares altos. Busquemos las cosas espirituales, busquemos aquellas cosas que van a enriquecer nuestra vida.
Amén. Yo sé, iglesia, que nosotros tenemos que prepararnos secularmente, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos, queremos avanzar, pero Dios nos manda a nosotros que pongamos la mirada en Él, en las cosas celestiales, que le alabemos, que le glorifiquemos. Amén, iglesia. Hoy, esta mañana, por ejemplo, es una asamblea donde hemos venido a regocijarnos, a que el Espíritu de Dios nos ministra. Él viene sobre nosotros, y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él ministra paz, Él ministra fortaleza. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos da ese empuje para seguir adelante. Cuando le creemos, Bolívar, Dios viene sobre su vida, cambia el curso de las cosas, Él cambia, porque Él es Dios soberano, Él es Dios poderoso. Cuando Él viene, Él comienza a obrar, trae sanidad, trae milagros. Él viene y obra en cada uno de nosotros. Pero a veces venimos a la casa del Señor, estamos como atados, no queremos soltarnos, y estamos alabando al Señor, y estamos pensando en el día de mañana. Estamos pensando en muchas cosas. Los varones están pensando, mañana tengo que madrugar. Las hermanas, mañana tengo que lavar. El otro hace muchas cosas, pero debemos de dejar que en este tiempo, que es poco, 2 horas, gozarnos, alegrarnos en esta congregación, en esta asamblea, porque Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere obrar, Dios quiere quitar esas cargas y ese peso. Amén. No es posible, como dice el pastor, que entremos y salgamos con esas cargas. Es necesario echar toda carga, toda ansiedad, para que Dios pueda ministrar. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Solo Dios puede cambiar, solo Dios puede obrar, solo Dios puede cambiar el curso de las cosas. Soltémonos para que el Espíritu de Dios nos ministre, para que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, descienda sobre nosotros. Él pueda operar, Él pueda bendecir nuestra vida. Amén. Porque es ese lugar donde el Espíritu de Dios desciende para ministrarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para tener ese hábito de vida en nosotros, para seguir hacia adelante. Amén. Y la Biblia nos habla que Nabucodonosor, él entonces alzó sus ojos y miró que todo proviene de Dios. Todo lo que Dios le ha dado proviene de Él. Todo lo que se tiene en su casa, sus bienes, su terreno, y si no lo tiene, vienen en camino, vienen en proceso, porque Dios es un Dios proveedor, es un Dios Jireh, es un Dios todopoderoso. Él es el Olam, Él es el Altísimo, Él es Jehová Shalom, Él es Jehová el proveedor, es el Adonai. Él es el Dios omnipotente, es el Dios de Moisés, de Elías, de Jacob, es el Dios de Isaac, es el Dios que está hoy presente en esta mañana. Tenemos que ser personas que le creemos al Señor para que Él pueda obrar, para que Él pueda manifestarse en nosotros. Amén. Solamente cuando hay una iglesia que le cree, cuando hay un hombre que le cree, Dios, vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver los recursos del Señor. Vamos a ver obrar a Dios. Y Nabucodonosor, dice la Biblia, se dio cuenta cómo era el asunto. Amén. Y alabó al Altísimo. En este tiempo que estamos viviendo, iglesia, solo agarrado de Dios podemos seguir este camino. Solo agarrado del Señor. Si usted se suelta un poquito, es un peligro. No hay que soltarse, no hay que retroceder nada para atrás. Hay que seguir siempre hacia la meta. Como dice San Pablo, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé cuáles son los diagnósticos que han dado, pero Dios me dice que eres Jehová Ra, Jehová Rafa, que sana, que alivia las enfermedades del cuerpo. Eres Dios soberano, eres Dios todopoderoso. Él va a suplir. Por eso dice Pablo, mi Dios va a suplir todo lo que nos falta. No importa si usted lo despidieron de un trabajo o no sé, pero Dios va a darle algo mucho mejor. Quizás usted no lo
entiende. Quizás usted estaba llorando porque usted se sentía bien en ese trabajo, pero Dios dice, no, ese no, es este que te voy a dar. Porque la voluntad divina de Dios está sobre todo, dice. Y Dios tiene todo bajo su control. Todo su control. Él es un Dios bueno y a todos nos conoce por su nombre. Él nos formó y nosotros somos sus hijos y debemos de conocer este Dios todopoderoso. No solamente en todas las adversidades, en las pruebas, en las situaciones, Él desea meter su mano para que le conozcamos y creamos en Él. Amén, iglesia. Démonos un aplauso al Señor. Dios es un Dios soberano. Y el Salmo, Daniel en el capítulo 4, verso 35, dice Daniel: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Amén. Cuando fueron destruidas las torres gemelas, vinieron unas personas y le preguntaron a una de las hijas de Billy Graham, uno de los grandes evangelistas en los Estados Unidos, y le hicieron una pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios que esas torres fueron destruidas? ¿Dónde estaba Dios? Y quizás en este tiempo usted se ha preguntado ¿dónde estaba Dios cuando hicieron esas cosas, esos crímenes ahí tan espantosos ahí en la zona de Guanacaste? Eso es algo horrorífico, algo demoníaco. ¿Dónde estaba Dios? Y esta mujer, hija de este evangelista, dice: Dios siempre ha estado. El problema es que los seres humanos han dejado a Dios, han quitado a Dios a un lado, lo han quitado de sus trabajos. Cuando llegan a sus trabajos lo han quitado. Los cristianos no quieren identificarse como cristianos, les da pena, les da vergüenza, han quitado. Eso dijo esta mujer. Pero si nosotros invitamos a Dios, Él va a estar en ese lugar, Él va a bendecir ese lugar, Él va a guardar ese trabajo, Él va a traer provisión, Él va a multiplicar el salario, Él va a multiplicar el arroz, Él va a multiplicar el aceite, Él va a multiplicar los bienes, Él va a guardar todo el Señor. Y si algo ocurre y pasa, es porque Él lo permite. Y dice la palabra del Señor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y el hombre se ha alejado de Dios, se ha alejado de los principios de la palabra del Señor. Entonces viene caos, vienen consecuencias. Hace muchos años, yo tenía como 18 años aproximadamente, y había una familia de la iglesia de las Asambleas de Dios allá en el lado de la zona, en el lado de Palmar, que ellos venían de una vigilia. Eran una familia, venían en una buceta. Resulta que esta familia eran como 3 o 4 o 5 venían en esa buceta, y en horas de la madrugada ya venían a las 4:30, venían para su casa, porque después de una vigilia uno desea llegar a la casita, descansar, dormir, y es tan rico descansar. Amén. Yo recuerdo cuando yo estaba en las vigilias y estaba muy pequeño, tenía como 7, 8 años, ahí 9 años me dormía ahí. Y ahí estaba mi mamá alabando al Señor y yo me dormía ahí, me volvía a despertar. Y era un niño y me dormía en las vigilias, toda una noche en una vigilia. Resulta que esa familia venían de buscar de Dios, habían pasado en una familia humilde, habían pasado buscando a Dios toda la noche. Y resulta que antes de llegar a Palmar Norte, el carro, no sé qué fue lo que pasó, se desvió, se fueron un guindo
y todos perecieron, todos murieron. Y nos preguntamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó esa situación? Si era gente humilde, era gente que venía de buscar de Dios, era gente, es porque la voluntad divina de Dios está por encima de toda voluntad humana. Para Dios, más bien, eso fue, vengan ante mi presencia, porque los amo tanto que yo quiero tenerlos a mi lado. Amén. Para nosotros era una pérdida en la parte humana, pero para Dios no, los amo tanto que quiero traerlos aquí a casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi hermano Jorge debe estar gozándose allá, ¿verdad? Eso es algo tremendo. Amén. Por eso la voluntad divina está sobre toda voluntad humana, porque Dios es un Dios soberano. Pero nosotros tenemos que penetrar en ese reino del Espíritu, ese gobierno de Dios, para que Él venga y obre en nosotros. Amén. Cuando han dado un diagnóstico, Dios viene, cambia el curso del diagnóstico. Amén. Porque Él es Dios soberano. Y si Él no lo cambia es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Hace meses los consuegros míos que están acá, ellos tuvieron un accidente cerca llegando aquí a San José, creo que por la ruta 27, y eran casi las 11, 12 de la noche, y yo estaba en la zona sur, y su hijo estaba en la zona sur, y de repente dan esa noticia, y resulta que el carro estaba desbaratado, todo ese carro destruido, la puerta todo destruida, el techo todo destruido. Y oigo yo a mi yerno Derry, pero mamá y papá están bien. ¿Pueden levantar la mano ellos dos? Esos dos. Demos un aplauso al Señor. El carro quedó inservible. Él tuvo que deshacerse de ese carro. Pero Dios dijo, no es el tiempo, no. Y aquí están ellos. ¿Cuántas personas pierden la vida en un segundo? Amén. Porque Él es soberano. Él es un Dios soberano. Pero nosotros a veces no hemos conocido a ese Dios poderoso que caminó con Moisés, ese Dios poderoso que caminó con Josué, ese Dios guerrero, ese Dios poderoso que derriba los muros, que derriba todas las murallas, todos los demonios. A veces no hemos conocido ese Dios poderoso. Amén. Dice aquí en el Salmo 46, verso 10. El Salmo 46, verso 10. Este salmo dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Podemos traducirse en el griego, puede traducirse suéltense, es decir, dejen de aferrarse de las cosas que impiden que ustedes exalten a Dios y le den lugar al que se merece en su vida. ¿Entienden eso? Soltémonos. No nos sintamos ahí como amarrados, sino soltémonos. Alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor. A veces decimos, te alabaré, Señor, y que cantamos y de todo, nuestro corazón está lejos. Estamos pensando en la muchacha. Mañana tengo que llevar al bebé, a mi hija, al kinder. Tengo que hacer esto. A veces no estamos aquí, pero no estamos. Estamos aquí, pero no estamos en otras cosas. Y dice, está quietos, conoced que yo soy Jehová y seré exaltado. Suéltense. Alabemos al Señor y glorifiquemos para que Él pueda obrar en nuestra vida. Por eso dice Judas, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora, por todos los siglos. Amén. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios
soberano. Su voluntad divina está por encima de su voluntad. Si usted, por ejemplo, dice, yo me voy a ir para los Estados Unidos porque yo quiero ir a hacer plata, ya hay dólares. Tal vez algunos están pensando, diciendo, yo me voy a ir para Europa porque allá hay euros y los euros valen más, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿está esto en el plan de Dios? ¿Está esto en el plan de Dios que usted haga esto? Por eso todo lo que nosotros hagamos debemos de ponerlo en el plan de Dios, en el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que Él encamine. Miren, iglesia, los recursos van a venir. Los recursos de Dios van a venir. El Señor va a bendecir las fuentes. El Señor va a bendecir los trabajos. El Señor va a multiplicar. El Señor va a guardar. El Señor va a proteger. Y si algo pasa, es porque Dios lo permite para bien, nunca para mal. Amén. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de rectitud. Dios es justicia absoluta, bondad perfecta. Imposible que Él haga lo malo. Él es santo, libre de pecado y maldad. Es recto y perfecto, íntegro. Su plan es perfecto para usted. Su plan es perfecto para mi vida. Él quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Dice la palabra del Señor. Dios es un Dios de rectitud, pero también Dios demanda de nosotros. Dios demanda. No podemos estar en la iglesia alabando al Señor, glorificando al Señor, y otros cantando, otros danzando, y otros levantando las manos. Y de repente, cuando ya nadie lo ve, pasó el varón y ve aquella muchachona. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Qué cuerpo de mujer! Porque no lo están viendo. No lo están viendo. Pero Dios sí lo está viendo. Dios no se le escapa, pero nada. Hace muchos años, en las mañanas, yo viajaba en el bus y agarraba el bus para llegar a San José, cerca del Banco Nacional. Iba yo en el bus ahí, iba casi en el centro, y cuando ya todos estaban saliendo, ya iba eso tan aglomerado, todos tratando de salir. Y hay un hermano que va delante de mí. Y cuando el hermano va delante de mí, él no me había visto a mí. No me había visto a mí. Y de repente pasa una muchacha ahí muy elegante. Y él, ¡wow! Y diciéndole cosas, ¿verdad? Y echándole los piropos y todas las cosas. Y yo viéndolo nada más. Y luego él pensó nada y me está viendo, pero no se daba cuenta que yo venía atrás. No me vio y no le dije nada. Nunca le dije nada. Pero Dios sí le dijo. Dios lo agarró y lo disciplinó. Tenemos que caminar en rectitud. Amén. Usted está solo en su casa, está viendo televisión y va cambiando de canal y de repente, Dios mío, que no va a ver esas cosas. Cambia de canal, no de lugar al diablo, no. Amén. Es necesario, porque Dios es un Dios de rectitud. Él quiere que también nosotros se nos pegue eso también, de caminar en esa obediencia. Amén. Dios es un Dios de rectitud. Dice uno de los salmos, en el Salmo 145. Salmo 145, verso 1, verso 17. Dice la palabra del Señor así. Salmo 145. ¿Lo tienen? Estamos viendo la esencia de Dios. Dios es un Dios de rectitud, es un Dios de justicia absoluta, bondad perfecta. Imposible que Él haga lo malo. Yo me alegro bastante en tener un Dios bueno, un Dios bondadoso. Imagínense que tuviéramos un Dios malo que hacemos lo malo, ¡pah!, destruyámoslo de una vez. Un Dios ogro. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de bondad. Amén. Y
Y dice el Salmo 145, dice así el verso 17: justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso es en todas sus obras. Y dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Cuántos invocan a Dios aquí en esta mañana? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice: Dios está cerca de usted, cercano está a los que le invocan, dice el Señor. Pero dice, sigue diciendo el texto, dice: a todos los que le invocan, ¿de qué? De veras. Posiblemente que hay algunos que llegan, quizás se persinan, y hacen no sé cómo, y dicen que le están invocando al Señor. Y aquí dice que Dios es un Dios cercano, de los que le invocan de veras, de los que le buscan. Él es un Dios cercano. Quiere decir que Él está cerca de usted. Amén. Él está cerca de usted para estrechar la mano, para ayudarlo, para fortalecerlo, para motivarlo en el camino. Amén. Dice que Dios a los que le invocan de veras, es decir, que a los que hay falacia, los que hay engaño, los que invocan a Dios y no hay un verdadero arrepentimiento, quizás Dios no está escuchando, porque Él dice de los que le invocan de veras. Y dice el verso 19: cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Pues déjeme decirle que el Señor va a cumplir su deseo sobre usted. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Él va a cumplir el deseo a los que le temen. Significa que aquellas cosas que usted las necesita, Dios va a cumplirlas. Él va a venir. Si el Señor tiene que sacarse la faja y disciplinar a fulano, a no sé qué, Él lo va a hacer. Pero sigue usted buscando al Señor, que ese es un Dios cercano, y los que le invocan de veras, Él cumplirá el deseo. Él es el que puede cambiar, Él es el que puede transformar, Él es el que trae y cambia el rumbo de las cosas. Él es el que hace esas mañanas brillar. Él es el que hace producir en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. Por eso dice ese salmo: cumplirá el deseo de los que le temen. Pues no solamente el deseo, sino que Él oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Y Él los salvará. Y no solamente nos salva el Señor, sino que Él nos guarda a nosotros con propósito. Amén. Esta semana yo estaba en el trabajo. Entro en la tarde y yo estoy haciendo unos trabajos en el trabajo. Y resulta que estoy con un compañero. Yo le estoy enseñando muchas cosas, pero ahora estamos en un trabajo de limpieza. Hay un programa que se llama 5S, que es un programa de los japoneses, tal vez alguno lo conoce. ¿Qué es eso? Y yo estoy ahí haciendo un programa de trabajo y estoy en una parte de cemento, digamos, con esta altura acá. Yo necesito bajarme, pero como no hay escaleras, yo lo que hago es que salto. Pero abajo había unas láminas, como tipo de un estereofón, estaban ahí. Y resulta que cuando yo me tiro, ¿sabe lo que pasó? Me fui deslizado. Porque abajo de esas láminas había como lodo o algo. Y en esa parte de acá era puro cemento. Pero yo no sé cómo, cuando yo me voy preparado, yo nunca pensé que me iba a pasar eso, nunca. Puse la mano acá y no me golpeé con el filo del cemento. Piense usted que si yo me hubiera golpeado con el filo del cemento, no estuviera acá, estuviera internado en un hospital. Entonces el compañero que estaba a la par me dice: qué bárbaro, Freddy, qué ágil que sos. Pasó 2 horas,
Yo reflexioné sobre eso y me salían las lágrimas. Jesús, gracias, porque sinceramente me guardaste y no permitiste que me pasara absolutamente nada. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que Dios es un Dios cercano a los que le invocan de veras, y Él dice que oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y dice que Jehová guarda a todos los que le aman. Amén. El Señor guardará. Dice que Él guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Él nos guarda a nosotros. Amén. Ahora en ese tiempo necesitamos cada día la cobertura de Dios, con los mosquitos, con el sitio, con el chonguichón, con el, yo no sé cómo se llama. Necesitamos la protección del Señor. En el trabajo a mí me dan repelente, me dan crema solar. A veces lo uso, a veces no, a veces se me olvida, porque por tantas cosas, ahora por el mosquito, están fumigando. Claro que yo no voy a exponerme. Si usted va a la playa, tiene que usar repelente, ¿verdad? Para los mosquitos. No es que se va, es que sí, no. Pero tenemos que ser precavidos y orar al Señor para que Él nos guarde a nosotros. Amén. Pero dice su palabra que Él dice que Él oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dice uno de los salmos: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Eso lo dice el Salmo 25, verso 8. Él nos enseñará, dice su palabra, a los pecadores el camino. Poco a poco Él nos va guiando a nosotros, nos va enseñando, nos va iluminando. El Señor nos va enseñando cómo caminar en esta tierra, cómo vencer los obstáculos, cómo ir en este camino. Dice la palabra en uno de los versículos de Hebreos, dice: hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Poco a poco, conforme nosotros nos metemos en la palabra del Señor, comemos la palabra del Señor, la aplicamos a nuestra vida, Él nos va guiando, Él nos va conduciendo, Él nos va nutriendo, Él nos va fortaleciendo, Él va protegiendo nuestra vida. Y a veces vemos obstáculos y podemos vencer los obstáculos. A veces vemos situaciones y podemos vencer los gigantes, podemos vencerlos, porque es mayor, es Dios el que está en nosotros. Amén. Pero si somos personas que queremos ver la gloria de Dios y el poder de Dios y ese Dios soberano, y somos pobres en buscar de Dios, somos pobres en leer las Escrituras, a entender en las Escrituras, a buscar la palabra del Señor, a pasar una vigilia en la noche, unas horas buscando al Señor, humillado ante la presencia del Señor. No soy perezoso para eso. Posiblemente las cosas van a tardar demasiado, porque me hallan los que me buscan, dice el Señor. Porque todo aquel que llama, ábreme la puerta por favor. Todo aquel que pide recibe, al que clama se le abre la puerta. Amén. Al que busca halla, se le va a abrir esa puerta. Pero a veces no somos diligentes en buscar a Dios y conocer a Dios. El domingo pasado que el pastor predicaba, cuando Pedro le dijo al Señor, cuando Jesús caminaba por las aguas: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Pero le dice: si eres tú. ¿Por qué? Porque Pedro sabía y lo conocía, que lo que dice Jesús va a cumplirse. Él no falla en su palabra. Lo que el Señor le hiciera al Señor, Él le va a decir. Sin embargo, Pedro claudicó en poner la mirada en las circunstancias, el viento, las aguas. Cuando quitamos la mirada de Jesús,
comenzamos a hundirnos. Tenemos que, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, seguir siempre hacia adelante, mirar a Jesús, confiar en el Señor. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, soy yo, ven, y Pedro caminó sobre una palabra rema, y Pedro comenzó a caminar. Qué lindo eso, caminar, Pedro. Cuando Pedro se le dijo, Pedro, ve al mar, agarra tu anzuelo, el primer pez que saques, lo abres de su boca, vas a encontrar un estateo, paga por mí y por nosotros los impuestos municipales, territoriales, no sé. Y Pedro se fue soplado, agarró su cuerda, como él era pescador, y sacar ese pez, todo emocionado, para abrir esa boca. Y en verdad, él sabía, lo que dice Jesús se cumple. Amén. Jesús cumplirá su palabra en nosotros. Amén. Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor quiere lo bueno para cada uno de sus hijos. Y si algo no está bien, Él va a encaminar todo para bien. Lo van a llamar a usted para darle un buen, mejor trabajo. La van a llamar a usted para darle un buen empleo, un empleo que está de acuerdo a los principios de la voluntad del Señor. Su carrera, Dios está en sus manos. Entonces ya Dios sabe, fulano de tal está preparándose para esto, ya le tengo esto preparado. ¿Pero qué? Pero busque de Dios, sométase al Señor. Dios va a encaminar todas las cosas. Si está planeando hacer un viaje a no sé a dónde en los Estados Unidos, ore al Señor, busque a Dios, guíe esa dirección. Él va a proveer, Él va a dar los recursos, Él va a proveer el dinero. Caminemos bajo los principios de la voluntad del Señor. Dice la palabra entonces que Dios es bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Si algo no está bien en su vida, Él le va a decir, no está bien esto, y le va a jalar las orejas. Encamínese, le va a jalar las orejas. Hasta Dios puede usar el burro para hablarle a usted, como Dios le habló a Balaam, que su camino no era recto, era un camino desviado, y usó el burro para hablarle. Y Balaam iba en ese burro, y de repente se para el burro y nada que quiere caminar, y lo azotaba y le daba. Y hay gente a veces que está caminando en el burro y el burro no quiere caminar, y no está en el plan de Dios, no está en la voluntad del Señor. No golpee el burro, deténgase, arrodíllese, busque la dirección del Señor. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cómo es Dios? Es un Dios soberano, es un Dios de rectitud. Por eso dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Y si nosotros caminamos sobre esta luz, vamos a tener guianza, nuestra vida va a ser alumbrada por el Espíritu de Dios. Amén. Hace muchos años, cuando yo saqué el bachillerato, imagínense, hace muchos años, y algunos se están riendo, hace muchos años, ¿verdad? Yo tengo 54 años, pero me siento como de 25. Bueno, y resulta que yo saqué el bachillerato y había una gran fiesta. Después de las conclusiones y de la preparación, vienen los títulos, viene todo, es fiesta y de todo. Y recuerdo que había mucho licor de los jóvenes, porque había fiesta, había esto y lo otro, y había un pollo que le llamaban pollo al pastor, robado y no sé qué. Y resulta que todo habían planeado, incluso iban hasta obligar a todos los compañeros a tomarse el licor, a embriagarse, porque era algo, sacar ese estudio, pues, el bachillerato. Entonces yo lo que hice fue proponerme no contaminarme. Incluso lo que hice fue, en el caso mío, no asistí a esta actividad, no participé en esta fiesta de licor, de cuadro, esas cosas. Me escapé, yo me fui, y solamente el día que me dieron el título, mi mamá iba conmigo
y me dieron el bachillerato. Al día siguiente me di cuenta que agarraron a unos compañeros y los tiraron a una laguna de lodo, hediondo, barro, todo el vacilón por las bromas y por el licor, y los agarraban a las muchachas, las tiraban en unos lobos llenos de barro hediondo. Imagínense, nosotros necesitamos también tener nuestras directrices. Cuando el diablo viene y ofrece todas las cosas en bandeja así, hay que discernir y hay que poner la mirada en el Señor y decirle no a esas cosas. La Biblia nos habla que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con el licor, con las comidas, con todas esas cosas. Y nosotros en este tiempo, si queremos ver la mano de Dios, tenemos que guardar nuestra vida también. Hablando de ese Dios de rectitud, cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y dice en la palabra del Señor que había un hombre, Abraham, que era un hombre intercesor, era un hombre que le gustaba orar, era un hombre que él sabía que cuando Dios le decía algo, Abraham, él se ponía atento a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino a obedecer y a creer lo que Dios le estaba diciendo. Abraham, voy a ocultarte algo. Hay algo que yo voy a ocultar a Abraham. Abraham, voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Una ciudad pervertida en el pecado, en toda clase de pecado, ¿verdad? Y lo primero que Abraham pensó en su sobrino Lot. Se pensó, ahí está mi sobrino, y mi sobrino está establecido ahí. Y dice Génesis 18:25. Si gusta, lo busca. Génesis en el capítulo 18, verso 25. Porque Abraham comienza a interceder por su sobrino. Y dice Abraham, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Vio que Abraham tenía un conocimiento que el juez y el Dios justo, el Dios recto, si había una persona íntegra, si había algo, Dios no iba a hacer algo, iba a intervenir. Y Abraham, todos conocemos que Dios mandó a sacar a Lot y envió a sus ángeles para sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las esposas de las hijas de Lot como que se burlaban, porque decían, Dios va a destruir esa ciudad. No creían. Y los ángeles sacaron a Lot como que volaban y lo llegaron hasta un lugar llamado Zoar. Y cuando llegaron a Zoar, antes de llegar a Zoar, la esposa de Lot volvió a ver para atrás y de repente se convirtió en una estatua de sal. Su corazón estaba en Sodoma, pero Dios sacó a Lot de ahí. Pero Abraham estaba intercediendo, porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de rectitud. Y hay cosas nosotros que no entendemos, pero algún día la vamos a entender. Hay cosas que nosotros no comprendemos por qué es su Dios, pero sabemos que Dios hace un plan perfecto y todo lo que hace tiene un propósito. Su plan es perfecto. Dice uno de los salmos, porque Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. Le es imposible hacer algo injusto. Él tiene derecho y autoridad sobre todas sus criaturas. Él ha dado leyes y decretos para obedecerlas. Depende de nosotros si obedecemos al Señor o no obedecemos al Señor. En el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, aquí está la obediencia, aquí está la desobediencia. Si ustedes quieren desobedecer, esto y esto y esto y esto les va a pasar. Pero si ustedes obedecen, esto y esto y esto.
¿Ustedes entienden? Démosle un aplauso al Señor. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Dios siempre tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Él es un Dios de rectitud y Él nos va a llevar a nosotros a fuentes de vida eterna. Él nos está guiando por ese camino, por su Espíritu, por su palabra. Amén. Sigamos hacia adelante, sigamos siempre prosiguiendo hacia la meta. Prosigamos hasta un momento que suene la trompeta y seremos quitados de la tierra. Por lo tanto, hay que perseverar, hay que buscar. Dice uno de los versículos, hablando de ese Dios de justicia, en San Mateo capítulo 5, verso 44-45. Y aquí viene una palabra muy fuerte para todos nosotros. San Mateo capítulo 5, verso 44, versículo 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué dura es esta palabra. Amén. Qué duro es esta palabra. Que llegue alguien, Bolívar, y viene y comienza a tratarlo a usted mal todo. Y usted no ha hecho nada más lo ofende, lo maltrata, nada más, sin usted haber hecho algo. Y lo maltrató y le dijo un montón de que es un ejemplo, ¿verdad? Y le dijo un montón de cosas. Pero Dios dice que Bolívar tiene que orar por esa persona y tiene que bendecirlo. Hay que perdonarlo, no puede decir desciende fuego del cielo, no. Usted no puede orar, oh Señor, desciende, no. Y así nos manda la palabra, orad por los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Amén. Ya voy a terminar. Hace varios años yo estoy saliendo de mi casa, y resulta que estoy saliendo con el carro, van mis hijas, y hay un carro atrás mío, y de repente sale un señor y me comienza a ofender, a maltratarme con palabras, y este pastor, y que no sé qué, que no sé cuánto, y yo en silencio, casi me golpea ese carro, pero como es casi, yo paro, y hay un metro de distancia, ni siquiera se lo he tocado, y ya me está maltratando, me está ofendiendo. ¿A cuántos les ha pasado eso que los ofenden sin haber a usted hecho nada? Y me está diciendo, y me menciona de ese pastor, mi servidor, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo nunca he hablado con esa persona, nunca he tratado. Y comienza a ofenderme de un pronto a otro. Y hay unos jóvenes que están así, como a 6 metros, y oyen todo. Y viene un muchacho así como Andrés, alto, un poquito más grueso. Y se pone bravo. ¿Qué pasa usted tratando a don Freddy? Si él no le está haciendo nada, así comienza a defenderme. Y comenzó a defenderme de todo. Si Freddy no se está metiendo, como usted no le está diciendo absolutamente nada. Mire, ese hombre llegó y me defendió. Yo ni siquiera abrí mi boca, nada. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios es nuestro escudo. Él es el que nos defiende. Él es el que habla por usted. Hay momentos que usted no tiene que defenderse. Dios habla por usted. Amén. Yo manejo unas máquinas eléctricas donde yo trabajo en la empresa. Y esas máquinas, cuando las ponemos a funcionar, esas máquinas, hay que usar hay que ponerlas a trabajar y arrancarlas, y se requiere sabiduría. Yo siempre le digo a Dios, ayúdame, ilumíname. Somos un grupo de varias personas, pero yo como encargado tengo que ponerlas a funcionar. Son unos motores que pueden pesar hasta 20 toneladas de peso. Son unos motores que producen mucha corriente eléctrica,
Y cuando Dios nos llama para operar las máquinas, yo inmediatamente le digo, Señor, ayúdame, te necesito, Dios, que me ayude. Ven al Señor y ayúdame. Yo tomo en cuenta a Dios. ¿Cuántos de los que están acá cuando van a sus trabajos no ponen en cuenta a Dios en sus vidas? No ponen en cuenta en primer lugar, Señor, bendice este trabajo, Señor, ayúdame, Señor. Qué bueno es. Y yo cuando ya pasan ya las horas y ya veo ya la máquina, su estabilidad, ya produciendo la corriente y de todo, yo, Señor, sumamente te doy gracias porque sé que tú me has guiado y me has ayudado. Créame, iglesia, que Dios está con nosotros. Ese Dios soberano, ese Dios de rectitud está con cada uno de nosotros. Y Él nos va a ayudar a nosotros hasta el último instante que suene la trompeta. Pero a veces hay que perdonar. Y a veces yo veo al Señor ahí, yo quiero hablarle, no lo odio, no siento ningún rencor. A veces yo quiero hablarle, es pequeñito. Y yo quiero hablarle, saludarle, pero no sé qué pasa con él. Hay personas que son así. Pero en mi corazón no hay odio, no hay rencor. Y yo oro y yo más bien lo bendigo. Si usted tiene a alguien así, más bien ore y bendice. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Piensen un momentito. Si el Señor viene y ve, digamos, la tierra, allá hay un montón de gente muy mala. No vamos a enviarle lluvia. Dice la palabra que Él deja caer el agua sobre buenos y malos, el sol sobre buenos y malos. Por unos 30 segundos, si Dios nos quitara el aire, todos moriríamos. Amén. Si Dios quitara el aire, todos moriríamos. Sin el agua no se puede vivir. Dios es el que hace producir la tierra, el agua, y la guarda. Los científicos de la NASA han visto que hay un asteroide que se está acercando, viene a no sé cuántas miles de kilómetros de la Tierra. Y ellos dicen que va a pasar cerca de la Tierra en tal año. Y va a pasar, y que puede producir efectos sobre la Tierra. Es posible que sí, pero va a ser en el tiempo de Dios, para que se cumpla la palabra del Señor. Porque la tierra va a ser sacudida, dice la palabra del Señor. La tierra va a ser estremecida y la tierra se va a mover como una choza. Pero su iglesia no va a estar aquí presente. Amén. Dios es un Dios soberano, es un Dios de rectitud, es un Dios de justicia. Y tengo más, hermanos, pero el tiempo se ha ido. Cuando nosotros conocemos a ese Dios, podemos confiar en Él. Podemos creer, confiar en Él cada día, de que Él está ahí. Por eso dice, puede ponerse de pie, yo quiero que los músicos pasen. Por eso dice la palabra del Señor en Santiago 3:17. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, amable, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Conozcamos, hermanos, a este Dios soberano, a este Dios de rectitud, que Él no nos ha dejado a nosotros ni un instante. ¿Saben lo que está pasando en el Oriente? En el año 2015 murieron 7.500 cristianos masacrados por el cristianismo, por ser cristiano, por causa de Jesucristo. Tenemos que perseverar en el Señor, porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Él le dijo a los hebreos: le daré lo mejor del trigo y de la miel. Ese Dios soberano, ese Dios de rectitud, ese Dios de justicia,
tenemos que conocerlo. Cuando Moisés quería ver a Dios y le dice a Dios: Moisés, no hay un hombre que vea mi rostro y pueda vivir, pero yo voy a pasar. Y cuando pasó Dios, pasó y tomó a Moisés. Escuche bien. Y tomó a Moisés, lo agarró con su mano y lo puso sobre la roca. Y cuando lo puso sobre la roca, pasó Dios. Y Moisés solo pudo ver las espaldas y oí escuchar que decía: Santo, Santo, Santo Dios, Todopoderoso, misericordioso, justo, que hace misericordia, juicio y justicia. Un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de rectitud, un Dios que quiere lo mejor para usted, para las familias. Amén. Vamos a orar al Señor con un canto. Padre, cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, se ha predicado esa palabra. Padre, tú que conoces los corazones, como dice tu palabra en Romanos 8:26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué mismos intercedes? Mira esta congregación, mira las familias, Padre. Trae fortaleza, Señor. Trae bendición, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. La palabra dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Padre, te pido en el nombre de Jesús que vienes a esta iglesia, que mira a las familias. Fortalece, Señor, levanta, Dios mío. Mira las necesidades, Señor. Obra en estas familias. Obra en las necesidades. Oh Dios poderoso, ¿acaso habrá algo imposible para mí? Alabemos al Señor. Jesús de Nazaret, Señor. Al que está sentado